todos los micrófonos también, y ahí tú puedes grabar, después nos envías el link de lo que hablamos hoy día, ¿vale? Vale, perfecto. Ya, Manuel, bueno, vamos a silenciar. Disculpa. Entonces, dígame. Aarón, Felipe, la Stephanie está acá y también tiene una duda, tiene una consulta. Ya, No sé si puede hacerla ahora o la hace luego. No, dale ahora para que después le damos como la introducción a eso. Vale, a ver. Hola. Hola, hola. Disculpen. ¿Cómo están? Miren, es que yo tengo una consulta. Cuando yo hago las sentadillas, ¿Ya? al menos esta semana me ha pegado mucho en la rodilla izquierda, y no sé qué puede ser, porque es esta semana, las anteriores no. Ah, ya, Entonces, perfecto. Ya, mira, no ahora sé, vamos a hablar con respecto como a la parte funcional de rodilla, ¿ya? Nos vamos a hablar después del tobillo, que es una cadena completa, y ahí puede que a lo mejor te soluciona con alguna duda, pero yo creo que podría ir por un problema mecánico, obviamente, o por un problema de técnica, pero ahí lo vamos a poder solucionar a medida que vayamos avanzando acá en la charla, ¿vale? Ya. Perfecto, entonces, atento entonces cómo vamos a ir después. Ya, voy a silenciar. Dígame. Silencia todos los micrófonos y nosotros escuchamos. Cualquier cosa, si me tengo que meter ahí, me activa y yo vamos viendo, ¿vale? Vale, voy a silenciar entonces y voy a comenzar el monólogo. No. Después, obviamente, vamos a habilitar para que también me hagan algunas consultas de lo que vaya avanzando, ¿vale? Ya, voy a comenzar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Felipe Alviña, soy kinesiólogo. Actualmente trabajo en Concepción y mi área principal es el área musculoesquelética. ¿Cuál es el área musculoesquelética? Lo que vemos todos los kinesiólogos con respecto al área de músculo, nervio, hueso, ¿ya? Lo que es procesos traumatológicos, ¿vale? A eso me dedico yo. Obviamente, con los kinesiólogos no tenemos una especialidad específica, pero yo me dedico más al área deportiva, ya que tengo un magíster en rendimiento deportivo, que es el que hicimos en conjunto con Aarón, y además de eso, un diplomado en ciencia del entrenamiento deportivo, un postítulo en traumatología kinésica deportiva, y además otro diplomado en kinesiología musculoesquelética con aplicación clínica. Ya, eso es más o menos como mi currículum, a lo que me dedico más o menos, ¿vale? Llevo 3 años ya trabajando en el área y he visto muchos pacientes. He visto pacientes desde el área deportiva hasta pacientes muy sedentarios o hasta mi paciente más añoso que he visto hasta 90 años. Así que igual va variando un poquito entre los pacientes que tengo. Bueno, eso como parte de introducción, como presentación, pero nos vamos a entrar más bien en lo que queremos conversar hoy día, que queremos enfocarnos en la prevención de lesiones. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Queremos analizar un poco, vamos a admitir a algunas personas que querían entrar, Graciela Delgado va a ingresar igual, y Victoria, ya. Bueno, junto con esto es esencial hablar, primero que todo nos vamos a centrar en la funcionalidad, ¿ya? ¿Qué es ser funcional? La funcionalidad nos dice que tenemos que realizar algún tipo de ejercicio o de actividad o de movimiento que no involucre dolor ni molestias, ¿ya? Que tenga una amplitud de movimiento que no sea patológico y que se pueda desenvolver la persona de manera normal. Por ejemplo, yo ya no tengo pelo, pero por ejemplo, peinarse, lavarse el pelo, mover el hombro, agarrar un objeto arriba por sobre la cabeza, por sobre la espalda, lavarme, bañarme, todo eso involucra la funcionalidad, ¿ya? Si lo llevamos al lado deportivo, ya cambia el panorama. Cuando es en el ámbito deportivo, tenemos que analizar específicamente los movimientos biomecánicos con respecto a la técnica, la periodización del entrenamiento y cómo se realiza el entrenamiento. En este caso, la parte deportiva y de entrenamiento la ven con Aarón, pero vamos a ver ahora la parte kinésica, ¿ya? A qué nos dedicamos y a qué podemos nosotros solucionar sus problemas como lo que estábamos hablando recién, ¿vale? De lo que me voy a enfocar ahora, vamos a partir con rodillas, ¿ya? Vamos a tratar de compartir aquí un poquito la pantalla para hablar sobre lo que estamos viendo ahora. Y vamos a dejar, por ejemplo, una imagen de rodilla, donde vamos a poder ver un poco, aquí está. Vamos a hablar principalmente como, no tanto de anatomía, pero sino como que me puedan entender de lo que voy a estar hablando. Por ejemplo, dentro de la anatomía de rodilla podemos ver por la parte superior o por arriba, ¿cierto? Está el fémur, por abajo la tibia y por la parte lateral, que esta vendría siendo una rodilla derecha, por la parte de afuera está la fíbula o el peroné y luego por encima la rótula.
Estos tienen bastante estructura, solamente estamos viendo tejido óseo y lo que se ve medio blanco o un poco rosado ahí vendrían siendo los meniscos, el cartílago articular, ¿ya? Y los ligamentos colaterales medial, lateral y cruzado anterior, cruzado posterior, ¿vale? Esto involucra demasiadas estructuras, o sea, cuando los que piensan que solamente que rodilla mueve para arriba y para abajo, estamos más o menos, porque también tiene ciertos grados de rotación, ¿ya? Las lesiones más comunes que nosotros podemos tener o que podemos evidenciar cuando vemos este tipo de rodilla, por ejemplo, que ya sea con problema biomecánico o normal, es que, por ejemplo, la más común vendría siendo una tendinopatía rotuliana. El tendón rotuliano va por la parte anterior, o sea, si estamos por el muslo, nosotros mismos lo podemos palpar y llegamos hacia la patela que está ahí, y después aquí abajo vendría otro tendón por encima, ¿ya? En ese tendón es donde más se puede provocar inflamación, que en el fondo abajito también hay dos grasitas grandes que son como grandes sacos, que eso se llama la grasa de Hoffa, que son como nuestros cojines que amortiguan la flexo-extensión de rodilla, ¿vale? Luego, la otra patología súper común y que es muy complicada vendría siendo la rotura del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es este que es típico, sobre todo en los futbolistas, por efecto traumático, que vendría siendo por un golpe directo con otro futbolista, con otro jugador, y al final que lo que produce es un desplazamiento posterior de la tibia, ¿ya? O sea, la tibia está así, ¿cierto? Este es el fémur y esta es la tibia se va hacia atrás, por lo que la estabilidad del ligamento cruzado anterior se pierde y se rompe, ¿ya? Esto por lo general va acompañado no solamente de una rotura del ligamento cruzado, sino que también de un pequeño pellizcamiento o simplemente rotura de la parte meniscal, que vendría siendo el menisco medial o el menisco lateral, en conjunto con su cartílago articular, ¿ya? Esto, si lo vemos, por ejemplo, veamos lo que había una niña que tenía un problema con una sentadilla, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, vemos que la rodilla se mueve en el plano sagital, en flexo-extensión, la rodilla realiza un movimiento en cadena cinética cerrada, siguiendo que el codo, por ejemplo, haciendo como que en mi pie, queda en el piso, y acá lo que nosotros realizamos al mover es el fémur por sobre la tibia. Cuando el fémur por sobre la tibia realiza este movimiento, la parte posterior del fémur se mueve por sobre la tibia y roza ahí con el cartílago y con el menisco, ¿ya? Cuando hay una degeneración de esto, es cuando hay mucho roce, demasiado roce y con mucha carga, ¿ya? Por ejemplo, las personas que sufren de obesidad, es demasiado el roce articular que hay entre uno y otro, ¿vale? Entonces, cada vez que estamos moviendo eso, es como si estuviéramos estrujando el menisco. Y prácticamente el cartílago articular se empieza a deshidratar porque esto se nutre bastante con agua, y es lo mismo como un amortiguador de un vehículo que también va bajando un poquito a medida que lo vamos usando mucho, se va desgastando. Entonces, ¿cuál es la pega de nosotros los kinesiólogos en esos aspectos cuando hay degeneración articular? Es descomprimir la zona. ¿Cómo descomprimo? Por ejemplo, aquí está la rodilla, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una distracción articular que se llama, que es donde yo tracciono la rodilla y la tiro un poco hacia abajo con una leve fuerza, ¿cierto? Que los kinesiólogos ya tenemos como la expertise de cómo hacerlo, porque si no podemos romper todo llegando y tirando, pero lo hacemos sutilmente, hacemos una distracción de rodilla y lo que hacemos es nutrir el cartílago para que esto pierda presión. Entonces el cartílago, ¿cómo se nutre? Por imbibición. La imbibición es un proceso como en esponja. Hagamos como que cuando hay una esponja al medio, si yo la aprieto sale todo y si yo la saco, chupa todo el líquido que hay por dentro. Entonces, lo que hago es cuando distraigo, hago que el líquido que está extraarticular ingrese a la articulación, me nutra el cartílago y después cuando yo suelto vuelve a apretar y eso ya después bota todo lo que tiene que botar y queda con los nutrientes nuevos. Nosotros en el día a día no estamos haciendo una distracción, ¿ya? Y no hay nadie que no esté haciendo una distracción articular. Entonces, por eso que en este caso, cuando hay degeneración articular, se acude al kinesiólogo, ¿ya? Otro de los factores, cuando por ejemplo realizo una sentadilla y estoy con proceso de dolor, mira, te voy a activar un poquito el micrófono, Emanuel, para que me digan un poquito cómo está la sentadilla. Acéptame un poquito ahí. Ya, ahora sí. Ya.
Disculpa, ¿cómo en el proceso de la sentadilla? ¿Qué proceso te duele? ¿Cuando bajas por sobre los 90 grados o estás dentro de ese rango o cuando subes? Cuando bajo, Cuando bajas. ¿Y cuando bajas sí. por sobre los 90 grados? ¿Así? ¿O por sobre los 90? No o sea, por debajo de los 90 grados. Por debajo de los 90 grados, ya. Bueno, cuando realizamos este proceso por debajo de los 90 grados, estamos realizando la flexión, empieza a mover la rodilla hacia atrás, el fémur empieza a pellizcar un poco el menisco, y ahí es donde puede haber un pequeño pinzamiento, ¿ya? Si es que hay un rango de dolor solamente inferior, y cuando yo hago una sentadilla como profunda, baja el fémur, se desplaza un poquito hacia anterior, y ahí puede pinzar un poquito el cuerno posterior, que es una de las cosas que están aquí. ¿Ya? No sé si se ve el mouse ahí, pero justo en la parte como rosada, donde dice cartílago articular, hay una flecha, entre medio abajo está el menisco medial, y ahí podría pinchar una zona. Puede ser la zona anterior o la posterior, en este caso vendría siendo el cuerno anterior, porque esto se desplaza ahí. Entonces, a donde baja comúnmente es ahí. Y ahí puede haber un pinzamiento, ¿ya? No necesariamente en este pinzamiento puedes tener una degeneración articular, ¿ya? La degeneración articular es por sobreuso, ¿cierto? Pero en este caso puede ser que solamente se esté pinchando una estructura y esté mandando una señal nociceptiva, que es una señal de dolor hacia nuestra corteza cerebral, ¿ya? Entonces al final por eso que pueden ser, hay que evaluar muchos factores, obviamente estamos hablando como a grandes rasgos en qué te duele nomás, pero no he evaluado bien. Pero si evaluáramos, tendríamos que ver si es que hay una rotación de la tibia por sobre el fémur, si es que tienes el pie con buen arco plantar, si es que el calcáneo atrás en la planta, que vendría siendo, déjame ver si lo tengo acá, el calcáneo, que si se mueve de manera correcta, que vendría siendo el talón, ¿ya? Por ejemplo, acá, que este vendría siendo el calcáneo, esto que está ahí. Entonces, eso es donde nosotros podemos ver el tipo de pie, cómo infiere en la mecánica desde el pie hacia la rodilla e incluso de la rodilla hacia la cadera, ¿ya? Porque todo esto es una cadena completa, ¿ya? Entonces, cuando lo analizamos tenemos que ver todas esas estructuras completas, desde tobillo y rodilla, cómo se desenvuelve la mecánica desde la fuerza de reacción del suelo, de lo que está ejerciendo fuerza, y lo que ejercemos fuerza nosotros hacia el suelo, ¿vale? Entonces, tenemos que ver si es que hay una extremidad más larga que la otra que pueda afectar desde la cadera, o simplemente que haya una rotación de rodilla o un problema mecánico a nivel distal de tobillo. Entonces yo creo que lo que deberías hacer es fijarte en tu calzado, ¿ya? Cómo es tu pie, ¿ya? Si es que baja el arco plantar mucho durante el ejercicio o se mantiene arriba, porque hay dos tipos de pie, uno que es plano y el otro que es cabo, que tiene una curvatura más amplia, ¿ya? Entonces ahí depende un poquito más tu calzado. Puede ser algo así que podríamos dar como una solución. Una cosa es fijarte en el calzado, otra cosa es fijarte en la técnica de cómo realizar la sentadilla, si es que paso la punta del pie o no con la rodilla. Igual eso es como más o menos como un poco de mito, que no pasemos la punta del pie, uno tiende a bajar y uno tiende a pasar la punta del pie cuando realizamos la flexión profunda, porque eso tiene que haber para que el tobillo dé una flexión y dé más fuerza, y con todo el carpantimiento anterior poder dar más fuerza a la subida. Así que, de hecho, eso se hace en halterofilia, así que no es algo que sea como nocivo, es algo que tiene que pasar, ¿ya? Entonces, yo vería más la mecánica del pie, cómo está la estabilidad del tobillo, tal vez mejorar la estabilidad del tobillo para cómo eso cambia en tu rodilla, o incluso fijarme en cómo está la estabilidad de tu cadera. Te paras en un pie, levantas el otro y pones una estabilidad para ver cómo está, realizas una sentadilla a 90 grados con una pierna. Si es que la rodilla se va hacia adentro, tienes que mejorar un poco más de cadera, ¿vale? Entonces ahí tienes dos grandes alternativas, o ver tobillo o ver cadera, pero por lo general, entre esas dos áreas, si ahí está el tobillo con algún problema mecánico o con cadera, eso repercute en rodilla. ¿Ya? Entonces por eso yo creo que deberías ver más la cadena ascendente o descendente, ¿vale? Ya. ¿Quedó alguna duda con eso? ¿Por lo menos algo te ayudó? Sí, sí. Ya, súper. Sí, sí, me ayudó. Ya, Gracias. perfecto. Vale. Entonces vamos a seguir. Te voy a silenciar un poquito el micrófono, ¿vale? Ya, ok. Ya, entonces sigamos. Hablando de eso, por ejemplo, en el problema de rodilla. Lo que estábamos hablando recién es de la cadena
cinética que va desde el tobillo, rodilla, cadera, es muy importante los ejes distales, o sea, el de cadera y el de tobillo, sobre todo el de cadera, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ya nosotros vemos que el paciente, en cualquier caso de ustedes, tenga algún problema de esa envergadura, de estabilidad, por ejemplo, tenemos ciertos tipos de ejercicios que podrían involucrar plataformas inestables en cadena cinética cerrada, por ejemplo, donde ahí tenemos un ejercicio que es más básico, ¿ya? Pero es ya un poquito más avanzado. Por ejemplo, aquí se ve lento en el video de ustedes, pero lo voy a fijar, por ejemplo, ahí subiendo, voy a bajar el 90 y llego ahí, ¿cierto? ¿Qué hago en ese aspecto? Cuando yo bajo, ¿ya? La plataforma inestable, por ejemplo, si se fijan, en el pie izquierdo tiene mucha estabilidad más por delante que el pie derecho. Eso es porque, como yo soy el modelo ahí, yo, por ejemplo, tengo pie plano en el izquierdo. Entonces requiero mucha más estabilidad por la parte izquierda que por la parte derecha, ¿ya? Entonces, por tanto, si yo tengo problemas mecánicos en el pie izquierdo, debo mejorar la estabilidad y la mecánica del tobillo izquierdo para que la cadera no lleve tanta sobrecarga y no repercuta sobre la rodilla. Entonces, al final todo está conectado. Aunque el paciente acuda por problemas solamente de tobillo, se tienen que trabajar las otras dos, ¿vale? Esos ejes sí o sí. Entonces, en el caso, si alguno de ustedes llega a tener problemas de rodilla, fíjense un poco cómo está su cadera y cómo está su tobillo. Ahí le damos un poquito la pega a Aarón, que también es el profe que está con ustedes siempre haciendo las clases, en donde tenemos que fijarnos o preguntarle a él, ¿cierto? Si es que estamos desarrollando de buena manera la técnica y cómo poder mejorar un poco la estabilidad de nosotros en general de miembro inferior. Eso se puede hacer en una pierna o en las dos. Idealmente partir por las dos y después por una, ¿ya? Porque vamos con dificultades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta cuando trabajamos en plataforma inestable es un poquito más avanzado, ¿ya? Por ejemplo, ya vamos a ver otro tipo de ejercicio, por ejemplo, el cómo mejorar la estabilidad de cadera. Si vemos cómo mejorar la estabilidad de cadera, hay un ejercicio súper sencillo que no necesitamos mucho movimiento, vendría siendo el clamshell o la almeja, que son los pies juntos, donde yo tengo que hacer una flexión de rodilla y un poco de flexión de cadera, y con eso aíslo un poco el glúteo medio, ¿ya? Si lo vemos ahí, justo con abducción, ¿por qué yo flecto la pierna y no la dejo estirada? Es porque yo quiero quitarle tensión al tensor de la fascia lata, que es un músculo que está por al lado de la pierna, por lateral. Entonces, si yo le quito tensión, lo aíslo al glúteo medio. Y con eso le doy más trabajo, ¿ya? ¿Y cómo podría yo avanzar con ese ejercicio? Si es que es muy fácil, le doy un poco más de repeticiones o lo hago con una banda elástica, ¿ya? Es el mismo ejercicio solamente con progresión, ¿vale? No tiene mucha ciencia, pero es específico para cadera, ¿vale? Uno de los tantos que hay, le estoy mostrando algunos solamente, ¿vale? Entre eso, después ya pasamos al control unipodal, donde podemos ver el control de tobillo, rodilla, cadera, y aquí es un poco más dinámico. Por ejemplo, ahí yo estoy señalando que voy a trabajar con la pierna derecha y voy a hacer alcances con la pierna izquierda sobre los tres conos. Es donde voy y vuelvo, voy y vuelvo. Con eso logro estabilidad de tobillo, reclutar la musculatura, darle un poquito de propiocepción, que es como la articulación está en tiempo y espacio, a la rodilla y luego a la cadera. Si lo vemos en realización, ojalá que se les vea un poquito mejor, pero es ir, volver, ir, volver, ir, volver. Y ahí recién tenemos una repetición y el paciente por lo general lo hace entre 8 a 12 repeticiones según corresponda, ¿ya? Todos estos trabajos se hacen evaluando. Es lo mismo que como vamos al gimnasio. Esta cuestión no puedo llegar y decirle, no chiquillos, hagan 3 de 10, lo clásico, no. Todo depende de cómo está mi funcionalidad y de cómo puedo realizarlo. Si yo veo como kinesiólogo que el paciente puede realizar 2 repeticiones y a la tercera ya hay fatiga y tiende a bajar, le hago 2 repeticiones solamente. Y le doy un poco más de serie. Y le doy los descansos correspondientes. ¿Vale? Entonces, me está diciendo algo acá, Zoom, chao. Entonces, es necesario ver este tipo de ejercicios para lograr la estabilidad de la cadena, ¿vale? Otro tipo de ejercicio, por ejemplo, como peso muerto para mejorar la cadena posterior, podemos ver este ejercicio, que es con una kettlebell, ahí señalo, voy con la pierna que quiero trabajar, en este caso la derecha, voy y recojo con la misma mano
la kettlebell. ¿Ves? Entonces voy, controlo el miembro completo, voy y lo dejo. Entonces todo el rato sin apoyo y lo puedo ir cambiando al tiro o hacer un número de repeticiones específicos con una pierna. Con eso doy estabilidad y control proprioceptivo neuromuscular al miembro que quiero trabajar. ¿Vale? Entonces, el miembro inferior hay que analizarlo completo y además con la cadena que sube, que ahora nos vamos a meter un poco en espalda donde teníamos algunos problemas lumbares, ¿ya? Por ejemplo, cuando realizamos la actividad de peso muerto, o al estar haciendo un remo, que es el que habíamos visto, Manuel, ¿cierto? Que era un remo, realizamos la actividad hacia posterior. Mira, vamos a solicitarle a Manuel, te voy a activar el audio nuevamente. Ahí acéptame un poquito para que puedas conversar con nosotros, ¿te llegó? Ahí Ya, sí. listo. Ya, Manuel, ¿me puedes mostrar cuál era el ejercicio que te estaba molestando? Era más o menos acá con la mancuerna. ¿Ya? Como Ya. ¿Y ese ejercicio, cuando lo realizas, lo estás realizando apoyado en un banco? No. Ah, ya, lo estás haciendo así nomás, ¿cierto? Sí, Ya. Tal. de pie. Ya. Entonces, ¿qué pasa con ese movimiento? Cuando realizamos ese movimiento, la columna lumbar se lleva un poco de carga por la flexión de cadera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí el psoas, no sé si conocen el músculo psoas, es un músculo que va desde la pelvis hacia la columna lumbar. Voy a tratar de mostrarles acá una imagen, pero voy a seguir hablando mientras. Este músculo son como dos grandes cordones que están asociados desde la pierna izquierda y la pierna derecha hacia la columna lumbar. Estos músculos son estabilizadores y sostén de todo nuestro cuerpo, de toda nuestra columna. Entonces lo que necesitamos es quitarle un poco de tensión. Lo voy a ver acá. Aquí está. Déjame ver si es que se ve por la cámara. Dame un segundo. Por ahí. Mira. No sé si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver mucho. Ya, ahí sí. Mira, sí. Ese músculo que se ve ahí en rojito alcanza la inserción y su origen desde la pelvis a la zona lumbar. Este músculo agarra demasiada tensión cuando queremos realizar un ejercicio de mantención de postura, sobre todo isométrico, y queremos realizar algún tipo de fuerza mayor a por ejemplo, a un RM. ¿Ya? Dale. ¿Me querías mover la pantalla, Aaron? Ya, dale nomás. Bueno, entonces, ese músculo es súper importante, sobre todo en columna lumbar, ¿vale? ¿Y cómo puedo aliviar, por ejemplo, esos movimientos o que puedes realizarlos sin que te moleste tanto, Manuel? Vamos a ver qué ejercicio podemos ver dentro de toda la gama de ejercicios que tengo acá, cuál te puede ayudar. Uno de esos es una rotación. La rotación lumbar podemos dejar un balón en nuestras piernas, así tal cual como se está viendo en el video. Entonces, mientras yo voy hacia la izquierda, yo giro mi cabeza hacia la derecha y así logro como una torsión lumbar. Con eso provoco un poquito más de relajación y activación de la zona media. ¿Ya? No son ejercicios para nada complicados, pero sí son específicos para la dolencia. ¿Vale? Entonces es importante que esto se controle y se haga lentamente, junto con la respiración, inspiración y expiración, cada vez que yo cambio de lado. ¿Vale? Lo otro que es importante es dar un estiramiento a la musculatura psoas. Un estiramiento del psoas es cuando yo pongo una pierna adelante, estiro la otra, ¿ya? Es como cruzado. Voy a ver si es que después puedo enviarles una imagen por último para que Aarón lo vea o que Aarón le haga el estiramiento y que se lo enseñe. Pero es un estiramiento específico del músculo psoas que les hablaba, que es estabilizador lumbar, pero más de flexión de cadera. Y eso, él aumenta su tono solamente por protección. Y queremos relajarlo un poco para que no te duela durante el ejercicio. ¿Ya? Entonces lo que habría que hacer ahí es darle un poquito más de flexibilidad a tu zona lumbar para que no se hiperactive tanto y no se aumente el tono y no te duela, es justamente con eso, darle flexibilidad. Y otro muy importante, que no sé si han escuchado el ejercicio de perro-gato. El ejercicio de perro-gato es un ejercicio donde yo doy movilidad columna general. En este caso yo estoy en una posición de 4 apoyos, boto el aire, escondo cabeza, subo, después bajo y estiro cuando tomo aire, ¿vale?
con este tipo de ejercicio también lo puedo hacer en la casa, no necesariamente estando en el gimnasio, y con esto le doy un poquito más de movilidad, ¿vale? Entonces con esto quitamos un poquito de tensión y le damos estabilidad general a la columna que nos reclute un poquito la estabilidad zona media. Dale, Manuel, con eso te puedo ayudar un poco. Bueno. Perfecto, gracias. Ya, perfecto, vale. Voy a silenciar igual el micrófono. Entonces, sigamos. Dentro de esos ejercicios son como los de miembro inferior, ¿vale? Entonces, los ejercicios de miembro inferior engloban todo este tipo de cosas. Sobre todo, el tema global. Cuando hablamos de tema global, es todo lo que necesitamos liberar. Todo nuestro cuerpo, no sé si gran parte de acá comerá carne, o los que son veganos, vegetarianos no lo hagan, pero por lo menos durante, en todo nuestro cuerpo nosotros tenemos como una capa media blanquecina que se llama fascia. Y la fascia recubre desde la punta del pie hasta la cabeza, ¿ya? Y esta fascia cuando logra como un poco de adherencia, genera restricción del movimiento. Uno de ellos, restricción de movimiento, es la fascitis plantar, ¿ya? ¿Qué quiere decir la fascitis plantar? Es que la fascitis plantar hay una restricción del movimiento de la planta del pie, ¿ya? Como estamos aquí en la imagen, que va desde el metatarsiano, acá justo acá, hacia el borde o la punta acá del calcáneo, ¿ya? Entonces toda esa parte de abajo se ve influenciada y al final genera dolor, ¿vale? Dejo ver si es que lo puedo dibujar incluso acá aparece eso. Entonces vamos a ver que en toda esta zona, ahí genera tensión, ¿vale? ¿Cómo podemos generar un alivio de esa zona? Porque esto va a generar tensión en la planta del pie y luego sube y genera tensión todo para acá arriba. Entonces tenemos que hacer los típicos estiramientos de que yo puedo poner el pie en el borde de una pared y tratar de llevar mi cuerpo hacia la pared para lograr estiramiento en la zona posterior, como cuando logramos gemelo. Otra de las cosas muy importantes que hay que hacer es pescar una pelota de tenis, llevarla abajo en el pie descalzo y moverlo adelante y atrás y hacia los lados. Que masajee mi arco plantar, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo acá un perfume, pero hagamos como que esta pelota la puedo tener en el suelo y con el pie hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás, sentado, y luego lateralmente. Sobre todo donde tengo el arco plantar, en esa zona, que no choque tanto hueso, sino que sea más tejido blando, ¿vale? Yo mismo puedo tomar el pie y con la otra mano, con el pulgar, masajear longitudinal hacia los dedos, llegando hasta los metatarsos, que vendría siendo como esta parte de los dedos, esta parte de acá, déjame dibujarlo con otro color, tendría siendo como ese tendríamos como un límite y de aquí el otro límite. Entonces, esa parte de ahí podemos masajearla longitudinal y después en el arco plantar, en esta zona, realizar un masaje transverso para aliviar la zona, ¿ya? Y lo otro muy importante, elongar la zona posterior. Es muy importante para quitarle tensión a la fascia plantar, ¿vale? La fascia plantar es una cuestión súper común, ¿ya? Por lo general los pacientes que tienen dolor en miembro inferior tienden a tener como una pseudo fascitis plantar, pero con el tema de estiramiento anda muy bien, ¿ya? Después, obviamente, no puedo mostrarles todo porque no hay espacio ni nada, o sea, ojalá yo tener una camilla aquí o el día de mañana poder hacerlo con un modelo y yo hacer algunas técnicas y qué poder hacer, pero inicialmente me gustaría que si después tienen alguna duda o algo, yo mandarles algún video o mandárselo a Aaron para que después se lo difunda a ustedes y así ustedes salir de dudas. Pero, por ejemplo, yo estoy subiendo alguna información correspondiente en mi Instagram, en kinesiólogo.felipealbina, donde estoy subiendo algunos videos, por ejemplo, de los que les estaba mostrando recién, donde yo puedo tener algunos tipos de ejercicios con respecto a la parte lumbar, por ejemplo, el que estaba mostrando ahí el perro gato, o el puente, o estiramiento del glúteo, todo eso. Ya, ahora he subido solamente el lumbar, más ratito voy a subir sobre rodillas, ¿vale? Así que voy a tener harto movimiento ahí porque ahí está su descripción y para qué lo que es, ¿ya? Así que después lo pueden echar una mirada. Ya después, si seguimos como lo que estábamos viendo recién, con tobillo es necesario liberar la tensión distal, o sea, la tensión que está por abajo del pie, con este tipo de masaje. Puede ser con una pelota lisa, una pelota de tenis, o puede ser con un erizo, con una pelota que es como con puntitas, ¿ya? Esta pelota con puntitas, la idea es que no haga como masaje en el pie. Ese es su fin,
¿vale? ¿Qué más? Veamos, desplacémonos a otra parte, a la otra parte de extremidad. No vamos a ver la parte del pie, sino que teníamos otra duda de la otra niña que estaba conectada con nosotros, que tenía una bursitis. Ya, vamos a buscar una imagen de hombro como para que veamos el tema de bursitis y poder explicarles un poco mejor dónde está localizado esto. Entonces, vamos a ver esta imagen, la vamos a descargar y la vamos a analizar. Bueno, entonces, si nos vamos al hombro, déjame ver que Marcela levantó la manito. Ya, Marcela, ahí creo que te activé. Ahí sí. Sí. Ya, cuéntame, Marcela. Bueno, yo creo que esto empecé a tenerlo cuando practiqué mucho clean, y ¿Ya? después de la competencia de fue de CrossFit, que como a la semana después empecé a sentir un dolor cuando me enfriaba del entrenamiento, ¿Ya? ¿ya? Y era como desde el hombro, como la cabeza del hombro hacia el ¿Ya? bíceps, por fuera, un Ah, rayo ya. de dolor, ¿Ya? así. Y bueno, fui como al médico general por estar acá en Pichilemu para hacerlo un poco más rápido. Me ¿Ya? tomé una eco, fui al kine y más o menos entre tendinosis, tendinitis y bursitis, pero lo más evidente era la bursitis, y que también tengo como justo la anatomía de los huesos que hacen como pinzamiento, creo. Ah, ya. Entonces, ¿Ya? todo eso iba a favor de una bursitis en realidad. Ah, ya. Y bueno, que igual uno ahí se da cuenta como la importancia también de mantener la postura más correcta, los hombros más atrás siempre, Ya. juntar la Súper. escápula, bueno, todo eso. Ya. Hice kine, se me ¿Ya? pasó por harto tiempo, pero ¿Ya? cuando estaba como empezando este tema del virus, me ¿Ya? empezaron a venir de nuevo unos dolores que ya no pude como volver. Pues, o sea, obviamente ¿Ya? que he tratado de seguir haciendo los ejercicios que me dejó el kine, que básicamente son como con banda elástica y cosas así, ¿Ya? pero lo que más me llama a mí la atención es que igual me cruje mucho, incluso como ¿Ya? con pesito moderado, ¿Ya? me cruje el hombro al bajar un peso, Ya. siempre. Y cuando baja ese peso, por ejemplo, ¿te cruje por delante, justo en la zona de dolor, o por detrás? ¿Dónde sientes tú que está ese crujido? Yo siento que es como súper lateral, Ya. Es justo como pero quizás es cercano a más tendiente como hacia adelante que hacia atrás. Ah, ya. Es justo sobre la zona más dolorosa o justo donde está Sí, la bursa. Ya. Esto de claro. repente cuando cruje una articulación, ¿ya? Nosotros tendemos a acumular nitrógeno, gas en la articulación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando suena una, por ejemplo, no hacemos sonar el dedo, no hacemos sonar la espalda, qué sé yo, esto suena y este sonido es el estallido de la acumulación de nitrógeno. ¿Ya? Este sonido no necesariamente tiene que ser con dolor, porque si es con dolor ya estamos hablando de degeneración articular, pero si es solamente el sonido, solamente el crujir y no hay dolor, es solamente un hallazgo clínico, ¿ya? No quiere decir que tengas una degeneración ahí localizada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, veamos desde el inicio de la patología de qué se trata la bursitis, porque a lo mejor el resto no tiene idea qué es lo que es una bursitis, ¿ya? Por ejemplo, si nos vamos aquí a la imagen que descargamos recién, le vamos a poner un poquito de zoom y le vamos a editar. Ya. En esta imagen, se me fue el zoom, pero dentro de acá vamos a poner un lápiz. En esta zona de acá, se puede ver, si es que se puede apreciar, en esa zona de ahí, hay un saquito que es como una almohada, ¿ya? Esta almohada vendría siendo un amortiguador cuando yo realizo la abducción de hombro justo hasta los 90 grados, ¿ya? Después de los 90, esta tiende a generar una lubricación en el movimiento del hombro, del húmero, ¿ya? Entonces, como esta se comporta de esa manera como lo vemos, como el húmero está en esa posición así anclado, y aquí arriba podríamos ver como el saquito de la bursa, cada vez que yo subo, llego a los 90 grados, estamos recién pinzando, y después ya cuando subo, esto pinza. En el caso de Marcela, ella tiene un acromen tipo 2, donde baja y es como más engancho, ¿cierto, Marcela? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, cuando está más engancho, en ella, lamentablemente, siempre va a estar en constante pinzamiento, ¿ya? Lo único que tú tienes que tener ahí
porque si sube, y esto ya es un problema más estructural, donde no podemos tener una solución como 100%, como que no, dale, trabaja tal ejercicio, no es así. Aquí en este caso siempre va a tener un pensamiento que va a llegar en ese rango, ¿ya? Pero ¿cómo yo lo puedo suplementar? Es que en este caso yo tengo que trabajar más la musculatura estabilizadora de escápula, ¿ya? Y que no sea tanto trabajo de deltoides, ¿ya? Porque el deltoides me tracciona demasiado la elevación. Entonces, al traccionar demasiado la elevación hasta los 90 grados, este va a generar más pinzamiento todavía. Entonces hay que darle más énfasis al serrato anterior. Y en el serrato anterior, por ejemplo, cuando nosotros estamos de lado, hagamos como que estamos en una banca, yo tomo la banca y hago un movimiento de hombro que es solamente de hombro, ¿vale? Con ese movimiento de hombro yo puedo reclutar el serrato y darle estabilidad al cíngulo del hombro, ¿ya? Que en muchos casos obviamente se le dice manguito rotador, ¿vale? En el manguito rotador tenemos ese estabilizador que es el serrato anterior y no puede inhibirse ni no puede bajarse su fuerza, porque al estar así en disminución de la fuerza con menos actividad neural, lo que va a hacer es que se va a inhibir y va a activar demasiado otro músculo, por ejemplo el trapecio, y va a generar contracturas musculares y esas contracturas musculares pueden ocasionar hasta dolor de cabeza, ¿ya? Entonces nosotros la pega grande que tenemos como kinesiólogo es soltar esto primero, que es el maldito que no nos deja bajar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que soltar el músculo acá, soltar el elevador de la escápula y ahí recién mover el hombro para que ya no esté pinzando acá tanto. Entonces la idea es lo mismo que estaba explicando delante, hacer una distracción de hombro donde yo puedo estirar un poco esta zona para que esta zona se lubrique, pero además de eso pierda tensión aquí arriba. Entonces para que la bursa se relaje y darle un respiro. Lo que yo te puedo recomendar es que después de cada entrenamiento, cuando llegues a tu casa, aplícate hielo 12 minutos, ¿ya? No más que eso, y cronometrado para que genere el efecto. Porque si yo lo dejo más de 12 minutos, el hielo genera el efecto contrario. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso dice, ¿sabes qué? Se me está congelando la zona, mandemos sangre para que se caliente. Entonces no queremos eso. Queremos generar solamente el efecto analgésico y el de desinflamación, ¿cierto? Entonces ahí en esa zona dejar hielo después de entrenamiento, porque ahí lamentablemente con el pinzamiento del acromion es un poco más complicado, pero sí está la solución de dar trabajo más posterior, ¿vale? De la escápula, llevar la escápula a la zona media, que es lo que te había explicado el kine, ¿cierto? Llevar la escápula hacia a la zona media y que ésta haga su pega. El trapecio medio, que la junte, y el trapecio superior, que haga su elevación, pero que no lo hiperactive, ¿vale? Entonces, lo otro que es súper importante relajar y que esta cuestión es un poco más complicada, sobre todo para nosotros los hombres que entrenamos, porque nos gusta hacer alto pecho, ¿ya? Esto genera en que el pecho, voy a bajar un poquito esto para que se note aquí, el pecho, las fibras del pectoral hacen que el hombro se vaya hacia adelante, entonces tengamos una postura un poquito más con el hombro para adelante, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es siempre tratar de elongar el pectoral dejándolo en un área y ahí estirar, ¿vale? Acá obviamente yo debería dejar la mano fija, pero darle un proceso de estiramiento al pectoral menor y al pectoral mayor en todas sus posiciones, porque tiene 3 porciones, desde abajo, la media y la superior, ¿ya? Para que no nos produzca tanto malestar y tanta tensión hacia de la cabeza humeral hacia anterior y no pinche tanto, ¿ya? Porque finalmente esto es lo que te va a estar molestando tu postura y te va a estar llevando el hombro para adelante, ¿ya? Entonces tenemos que llevarlo para atrás para que la musculatura posterior me lo traccione para atrás y ahí mantener como una zona neutra y que ahí puedas desenvolverte y hacer tu ejercicio sin ningún problema. Pero tenéis que mejorar eso, ¿vale? ¿Todo bien, Vale. Marcela? Oye, el Cuéntame. músculo, el supraespinoso también puede estar muy involucrado, ¿cierto? Como en esa inflamación. El músculo supraespinoso por lo general es el primero que se lesiona dentro de los músculos del manguito rotador, ¿ya? El supraespinoso, Si pudiera dar como algún tip como de elongación para ese músculo. sí, mira, en la acción del supraespinoso es de rotador externo, que es típico cuando estamos acostados y suena la alarma celular, uno lo saca así, ¿cierto? Ya, pues tenemos que usar en este caso la otra mano. No hagamos este movimiento si que nos está doliendo el hombro, ¿ya? Entonces cruzamos y ahí lo saco, porque si no, este movimiento hacia atrás es el que nos va a molestar más todavía, ¿ya? Lo que tenemos que hacer como para elongar un poco esto es lo básico, que el típico ejercicio que uno hace, que de llevar el hombro hacia adelante y tomar acá y elongar la cápsula ahí, ¿cierto? Ya, eso no es todo lo importante. Lo otro importante es nosotros tener el brazo acá y cargarnos acostados
para que esta zona y la posterior se relajen también, ¿ya? Y otro de eso es darle fuerza en rotación externa. Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo perfume, tomar acá, y darle un poquito de acción como el gatito de los chinos, ¿cierto? Que hace como en esta acción, la rotación externa y la rotación interna, mejorarla con un poquito más de fuerza. Y otro que voy a ver, que a mí me gusta expresarme un poquito cuando estoy explicando, así que vamos a tratar de movernos un poco para que se note un ejercicio. La idea es poner algo por sobre la axila, hagamos como que voy a poner esto acá, ahí, doy como una amplitud de movimiento acá para que no choque al tiro mi húmero con mi parrilla torácica, y en ese mismo movimiento hago rotación externa, de rotación interna a externa, con peso. Esto puede ser con 1 kilo, medio kilo, ¿ya? Y con eso fortalezco un poco la rotación externa e interna. Si es que yo tengo una banda elástica, la puedo amarrar en la dirección contraria y yo de ahí traccionarla hacia afuera, ¿ya? Entonces con eso doy fortalecimiento al supraespinoso, y para que no dé este malestar que siempre da, que es posterior y lateral, ¿ya? Pero eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que darle fuerza a todo el manguito rotador como para que no sufra las consecuencias después. Por ejemplo, yo una vez estaba entrenando y en el gimnasio estaban dando los Simpsons, y yo justo hice esto y la barra se me fue hacia atrás. Me reí porque estaban dando una tontera. Entonces se me fue para atrás un poco y ahí me dolió el hombro. Eso fue en la época de universidad. Entonces eso es donde el supraespinoso se ve afectado, ¿ya? En ese movimiento, sobre todo la rotación externa con barra. Y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces ahí hay que fortalecer, y lo que da otra, tomar el entrenamiento normal, darle fuerza a la musculatura en general, sobre todo los rotadores externos, y con eso no hay problema. Pero no olvidarse del cerrato, ¿vale? ¿Todo bien? Gracias. Vale, Muchas gracias. de nada. Ya, Felipe, entonces, vamos, oye, cuéntame. sí, vamos haciendo un resumen porque vamos a estar, recuerden, nosotros tenemos el plan de tener la próxima semana la entrevista con la Nutri de nuevo, vamos a hablar un poquito más específico, y la ¿Ya? subsiguiente seguimos contigo, ya para Ya, que los vale. que vayan dando la hora, ¿vale? Un pequeño resumen, yo creo que Sí. las preguntas ya se hicieron, Sí, entonces perfecto, pero ahí vamos resumiendo los dos, ¿cachai? Y para ir cerrando un poquito, nos quedan 10 minutitos, ¿vale? ya, Para vale. que sus cositas. Mira, como resumiendo todo lo que hemos conversado, igual hemos hablado una pincelada de lo que se trata un poquito el manejo de como prevención de lesiones o como evitar que nos lesionemos con algún tipo de movimiento, ¿ya? En el general, lo que podemos hablar como consecuencia o como resumen de todo lo que se habla de fortalecimiento es que todas las cadenas musculares no tenemos que fortalecer solo una. Por ejemplo, si hacemos una sentadilla, no preocuparnos solo del cuádriceps, sino que tenemos que preocuparnos también del isquiotibial, porque como son músculos antagonistas, la fuerza que tiene más, por ejemplo, por el tren anterior del cuádriceps que el isquiotibial, yo, por ejemplo, si juego a la pelota, tiro un pase fuerte o voy a agarrar un balón en aire, doy un sobreestiramiento y me puedo desgarrar por la falla de las fuerzas que están ahí. Entonces, de todo lo que hemos hablado, no solamente tengo que preocuparme de una cosa, sino que de todo, ¿vale? Tengo que ser más global. Y sobre todo el trabajo de zona media, que eso incluso el trabajo de zona media, si es que no lo hago, ahora que estamos haciendo deporte, que es lo bueno que están haciendo con Aarón, que hay mucha gente que es sedentaria y no se preocupa de esto, el día de mañana puede tener incontinencia urinaria, ¿ya? Si no trabajo la zona media. Porque esto va también con inferencia directa en el piso pélvico, ¿vale? Entonces necesito trabajarlo sí o sí, ¿vale? No solamente preocuparnos de lo superficial, de lo físico, así como sacar el six-pack, sino que también de la parte estabilizadora, ¿vale? Eso es como lo que puedo recomendar. Es importante el trabajo de la zona media y la musculatura estabilizadora, sobre todo de columna también. Y eso. Yo creo, bueno, más que todo, así como resumiendo todo, los quiero dejar invitados a que por último me sigan ahí en lo que les había mencionado antes, en Kinesiólogo Felipe Albina, que es mi nombre, es kinesiólogo.felipealbina. Y ahí voy a empezar a subir información, y por último me mandan un direct, me preguntan, yo voy a estar siempre abierto acá, si bien no soy profesor ni nada por el estilo, pero tratar de ayudarlos con algo, ¿vale? Y si andan por cosas y Felipe, quieren una atención, me buscan a mí. Dígame. cortito. Ahí la Nadi, recuerdo que te habías preguntado algo como ejercicios para tobillo, quizás de ¿Sí? movilidad,
para que, recuerda que ella había hablado de que le dolían mucho los tobillos. Ah, ya sí. Santo. Ya, mira, por ejemplo, algunos ejercicios de tobillo los vamos a ver al tiro. Yo tengo algunos acá, donde estábamos hablando, mira, cuando hablamos de tobillo en general, nos vamos indirectamente a rodilla y cadera, que era lo que nos fuimos al principio. Uno de los ejercicios que yo le había mencionado para tobillo y rodilla era el de los conitos, ¿ya? El ejercicio que habíamos visto acá. El ejercicio de los conos es muy importante para lograr tu estabilidad de tobillo, ¿ya? Porque si el tobillo baja, sube constantemente cuando estamos con una pierna, recluta la musculatura lateral, la posterior y la medial, ¿ya? Entonces necesitamos la musculatura completa. Ahí, por ejemplo, cuando yo hago el ejercicio, el pie anda subiendo, bajando el arco plantar a cada rato. Entonces, por eso que es necesario analizar lo completo de cómo se comporta y poder realizar un ejercicio así en un apoyo unilateral, o sea, en una pierna, ¿vale? Te voy a habilitar un poquito, Nati, el audio para que podamos conversar un poquito. No sé si te llegó. Ahí sí. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, ¿Me Nati, cuéntame. escuchas? Sí, te escucho. Cuéntame, ¿tú me requerías como algún ejercicio como para mejorar la estabilidad de tobillo o como para relajarlo? En realidad un poco de las dos cosas, porque siempre he sentido después de cierto, bueno, como tú decías delante, también comprende también el tema de la zona media, es como todo un conjunto, Así pero es. lo que pasa es que yo siempre después de cierto tiempo he sentido mucho dolor en los tobillos. Yo creo que quizás, no sé, quizás yo no hago bien el ejercicio o quizás Ya, yo no tengo una buena postura al momento de, ya. pero, o en realidad, no sé, creo que debería verme, pero siempre, siempre después de cierto, después ya cuando es de mucho Ya. rato haciendo ejercicio, siento dolores. Ya. Y Y el dolor, son dolores bien bastante fuertes. Digo yo, ya chuta, no puedo moverme más. Pero ya, igual, y como soy mono porfiado, por decirte, ya, siempre digo, ya, no, tengo que hacerlo porque es una cosa que, o sea, ya. Te fuerza de exigís nomás. voluntad. Te exigís nomás, Me ¿cierto? exijo, no. Ya, Aunque mira, después me duelan. ya. Mira, esto acá hay que analizarlo un poquito si te duele el tobillo más después cuando como que queda resentido, ¿cierto? Que es lo que dicen cuando uno le duele. Este tipo de dolor se va más por posterior, así como por el gastrocneo, por la pantorrilla, o se queda alojado en el tobillo. No se queda alojado en el tobillo, bajito. Ya, por la parte de atrás, ¿cierto? Con lo que estábamos viendo acá. Déjame borrar esto. No aquí en adelante. No, no me duele atrás, es como Ya. adelantito. Es como cerca a los dedos, No, al medio, por acá. sí, por aquí, Ah, ya, perfecto. por esa Ya, zona. mira. Hay algunos compartimentos que son, mira, si vamos a dividir un poquito esto del pie en tres partes, ¿ya? Donde lo dividimos en acá y acá. Cuando dividimos esto es en retropié, esto es en el medio pie y esto es el antepié, ¿ya? Cuando dividimos eso, nosotros ya, por ejemplo, Nati nos dice que le duele más la parte del medio pie, ¿ya? Cuando está Ahí sí. cuando está la parte del medio pie, ahora le vamos a sacar esto porque queremos verlo un poquito más cerca. Esta zona de acá tenemos varios huesos pequeños entre cada uno. Esas son las cuñas, ¿ya? Las cuñas necesitan ser articuladas unas con otras, que es lo mismo que la muñeca. En la muñeca tenemos muchos huesitos, ¿ya? Entonces, entre ellos generan hipomovilidad en el caso de que el pie pierda flexibilidad. Cuando el pie pierde flexibilidad, o sea, pierde movilidad medial, es porque está compensando otra hipermovilidad en otro lado. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de la Nati, puede ser que tenga mucha hipermovilidad a nivel del calcáneo por detrás, que se mueva mucho el talón, o que se vaya mucho en supino o en prono, ¿ya? O la parte de adelante tenga una mala postura en el apoyo. O sea, puede ser que a lo mejor el apoyo esté muy lateralizado o que esté muy marcado por el hallux, que es el dedo gordo del pie, ¿ya? Entonces, todo esto requiere como un análisis barométrico, que es un análisis del tobillo general,
del pie en general, perdón, donde tenemos que ver cómo está la caída del arco plantar, si es que tenemos pie plano, pie cao. ¿Tú no tienes ninguno de esos? No, ¿No? ¿Nada? no, Ya, nada de eso. No, no. ya. Entonces, en este caso habría que ver cómo se comportan las fuerzas al realizar un ejercicio, y es por eso que sería necesario que tú te evaluaras con un kine. ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, una sentadilla, o Aarón se maneja ahí con respecto, por ejemplo, un test que es el squat overhead, que uno, mientras yo voy bajando, voy subiendo los brazos y puedo ver cómo se desempeña el calcáneo, si es que se mueve para un lado o para el otro. Por ejemplo, yo hago la sentadilla y se van para adentro o se van para afuera, que es dependiendo del lado donde yo gasto más la zapatilla, ¿ya? Veo de ahí dónde se distribuye la carga, si es que sube por el tendón de Aquiles o se va más por lateral o por medial. Todo eso depende de Y eso. sabes, mira, después cuando me empieza a doler mucho, después de ese tiempo de desgaste, bueno, lo que hago y como que digo, yo, chuta, me duelen tanto, lo que hago con mi pie es esto, Ya, como que los doblo. Entonces cuando hago eso, ya, ahí como que ya siento un poco de alivio y ahí le sigo dando, porque ya. es una cosa que, bueno, Entonces ahí estamos en presencia, tú misma te respondes como un poquito que es un problema de flexibilidad. O sea, falta la movilidad del medio pie, o sea, necesitas moverlo. Y yo te recomiendo que lo que hablaba adelante con el tema de la pelota, trata de hacer un poco de presiones del pie en la pelota y ahí moviliza el pie, ¿vale? sí, encontré buenísimo eso, lo voy a hacer. ¿Ya? Incluso lo puedes hacer como una botella de esta, no sé, una Vital, de estas de medio, y te haces un masaje plantar. La llenas con arena por último para que sea un poco más rígida y te haces un masaje plantar. Pero la idea es Lo que flexibilizar. tengo, sí. Lo que tengo acá en la casa son de esas pelotitas que tú dijiste. Ah, ya. Porque puede ser una Sí, pelota de tenis, puede ser una pelota con erizo, puede ser una botella, cualquiera de esas cosas, ¿vale? Incluso hay otras pelotitas que son erizo, que son como un medio balón cortado por la mitad, chiquitito, y con eso ir haciéndose masaje, haciendo carga y descarga, ¿vale? Pero eso es general, dar flexibilidad al tobillo, pero además corregir un poco la técnica del ejercicio, porque si te duele mucho el ejercicio, es porque puede que la rodilla se esté yendo mucho hacia adentro y te esté generando tensión atrás en el calcáneo o en el medio pie, ¿vale? claro. Pero deberías analizar eso. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, chicos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Todo quedó claro? Les voy a habilitar a todos el audio. Ah, no sé dónde está eso. Bueno, yo por mi parte te agradezco bastante porque me quedaron como varias cosas claritas y siento ¿Ya? que igual debo corregir un poco la postura, tiene un poco que ver el tema de la zona media, eh, y eso de los ejercicios, creo que hay cosas que yo no las hacía y es Claro. momento de corregirla, así que te lo agradezco bastante, me ha servido mucho. Muy He bien, anotado varias cositas, así que qué, estoy como contenta por esa parte. ya, qué Muchas bueno que le gracias. haya gustado a todos. La idea, obviamente, que en esta instancia se aprendan algunas cosas que no sabemos todos, que yo, por ejemplo, no sé muchas cosas de otras profesiones, pero en este caso, si ustedes están logrando un entrenamiento, deben saber cosas básicas como para llevarlas a cabo, para evitar las lesiones o un autoestiramiento, qué sé yo. ¿Vale? No sé si Aaron quiere decir algo. Sí, totalmente. Oye, bueno, hablar un poquito de lo que ocurre con el entrenamiento en sí. Así que, Emanuel, me parece que tiene el micrófono abierto. Bueno, hay diferentes formas en las que se puede empezar como Felipe, quizás con una distensión. También por sobrecarga, también pensando en lo que están viviendo todos, ¿cierto? Si está mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado o dependiendo de su trabajo. Creo que queda muy claro la idea de Felipe de hacer algo más sobre lo que estamos haciendo en entrenamiento, especialmente si tenemos dolor. Realmente esto de masajearse, de hacer liberación facial, o ver algunas técnicas que dejó en claro Felipe, empezar realmente a hacerlo. Incluso lo que yo siempre les recomiendo es comenzar a hacer, ¿se acuerdan que por Instagram les da 5 o 10 minutos de que ustedes puedan analizar este tipo de ejercicios? Que lo hacíamos mucho cuando estábamos haciendo en Instagram, ya que entrenamos todos los días, entrenamos 3 veces a la semana. Puedo ir tomando las recomendaciones, chicos. La verdad que el trabajo de la movilidad y la educación es muy importante. Quizás nosotros limitamos a 45 minutos o 30, máximo una hora. Es importante también lo que ustedes están haciendo en esa parte.
ya porque hemos estado tratando de tener el control de la técnica, ya que porque el trabajo, el entrenamiento es muy difícil, ya que a veces la cámara solamente intenta ver, por ejemplo, el tren superior desde la cadera hacia arriba, y siempre las recomendaciones, como dice Ramón, él toma las recomendaciones de bajar el peso o de tomar otra postura para evitar el dolor. A mí me interesa que entrenen sin dolor, eso no debería existir, ¿ya? Deberíamos trabajar la musculatura o las cadenas, ¿cierto?, de otra manera. Entonces, en ese sentido, yo trato de ser un poquito más simple con mi lenguaje con ustedes, para ver, no sé, de la espaldita baja, si le duele eso, lo otro, pueden modificar siempre el ejercicio. Para mí siempre es importante entrenar sin dolor, esa es la idea, ¿ya? Agradezco a Felipe este tiempo, ya nosotros vamos a estar trabajando en parte del equipo, ya estamos con la nutricionista, estamos con el kinesiólogo, también acá está su polola, ¿sí, cierto? Usted también es kinesióloga, podemos tener tips para me parece que tiene un amplio manejo piso pélvico, si no me equivoco. El piso pélvico, sí, piso pélvico. Perfecto, entonces ahí me voy también comprometer con las chicas también a hacer un día un especial para ellas, ¿ya? Así que esto va a ser un trabajo continuo, chicos. Quizás me atrasé un poco en esto, siempre lo quise hacer. Lo importante es que estamos ya con el equipo armado, así que las dudas que van a ir saliendo, o dentro de lo que vaya pasando esta semana, importante ir anotándolas y poder resolver con tiempo. Así que, Felipe, clarísimo, yo creo que lo del profesor está más que... Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a todos obviamente los dejo abiertos que para la próxima vez que nos veamos traigan sus dudas y las resolvemos aquí entre todos, como porque la duda de usted puede ser la de otros también. Así que agradezco la oportunidad y un abrazo a todos y que sigamos todo bien, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo. Vale, gracias. Chao. Gracias, Felipe. Gracias. Chao. Gracias. Vale. Ahí Felipe fue enviar el link, ¿vale? Sí, Va a vale. quedar guardado en el correo de Zoom. Vale. Y ahí me lo envié con la clave. Vale. Ya. Un abrazo a todos. Chao. Buenas noches. Chao.